Muy bien, pero a menudo he escuchado que la visión mística bien podría tratarse de una patología esquizofrénica. ¿Cómo contestarías a esa acusación? No creo que nadie ponga en duda que ciertos místicos presentan rasgos esquizofrénicos y aún que haya esquizofrénicos que experimentan intuiciones místicas. Pero desconozco a cualquier autoridad en la materia que crea que las experiencias místicas son básicas y primordialmente alucinaciones esquizofrénicas. Está claro que también conozco a muchas personas no cualificadas que así lo piensan y que resultaría difícil convencerlas de lo contrario en el breve espacio de esta entrevista. Diré tan solo que las prácticas espirituales y contemplativas utilizadas por los místicos, como la oración contemplativa o la meditación, pueden ser muy poderosas, pero no lo suficiente como para atraer a un montón de hombres y mujeres normales, sanos y adultos, y en el curso de unos pocos años convertirlos en esquizofrénicos delirantes. El maestro de Zen, Hakuin, transmitió su enseñanza a 83 discípulos que se encargaron de revitalizar y organizar el Zen japonés. 83 esquizofrénicos alucinados no podrían ponerse de acuerdo ni siquiera para ir al baño. ¿Qué habría pasado con el Zen japonés si este hubiera sido el caso? Una última objeción. ¿No es acaso posible que la noción de ser uno con el espíritu no sea más que un mecanismo de defensa regresivo para proteger a una persona contra el pánico ante la muerte y lo impermanente? Si la unidad con el espíritu fuese simplemente algo más en lo que uno cree y se tratara, por lo tanto, de una idea o una esperanza, entonces ciertamente suele formar parte de la proyección de inmortalidad de una persona, es decir, de un sistema de defensa diseñado, como he intentado explicar en mis libros, después del Edén y un Dios sociable, para protegerse mágica o regresivamente de la muerte bajo la promesa de una prolongación o continuación de la vida. Pero la experiencia de unidad atemporal con el espíritu no es una idea o un deseo, es una aprehensión directa, y solo podemos considerar esa experiencia directa de tres maneras diferentes. Afirmar que se trata de una alucinación, a lo cual acabo de responder, asegurar que es un error, cosa que también he rebatido, o aceptarla como lo que dice ser, una experiencia directa de nuestro ser espiritual. Por lo que dices, el misticismo genuino, a diferencia de la religión dogmática, es científico porque se basa en la evidencia y la comprobación experimental directa. ¿Es así? Efectivamente. Los místicos te piden que no creas absolutamente en nada y te ofrecen un conjunto de experimentos para que los verifiques en tu propia conciencia. El laboratorio del místico es su propia mente y el experimento es la meditación. Tú mismo puedes verificar y comparar los resultados de tu experiencia con los resultados de otros que también hayan llevado a cabo el mismo experimento. A partir de ese conjunto de conocimiento experimental, consensualmente válido, llegas a ciertas leyes del espíritu o a ciertas verdades profundas, si prefieres llamarlo así. Y esto nos lleva de nuevo a la filosofía perenne, a la filosofía mística y a sus 7 grandes principios. El segundo principio era: el espíritu está dentro de ti. El espíritu está dentro de ti. Hay todo un universo en tu interior. El asombroso mensaje de los místicos es que en el centro mismo de tu ser, tú vives la divinidad. Estrictamente hablando, Dios no está dentro ni fuera, ya que el espíritu trasciende toda dualidad. Pero uno lo descubre buscando fuertemente adentro, hasta que ese adentro termina convirtiéndose en más allá. El Chandogya Upanishad nos ofrece la formulación más conocida de esta verdad inmortal cuando dice: en la misma esencia de tu ser no percibes la verdad, pero en realidad está ahí. En eso, que es la esencia sutil de tu propio ser, todo lo que existe es. Esa esencia invisible es el espíritu del universo entero. Eso es lo verdadero. Eso es el ser. ¿Y tú? Eso eres tú. Tat Twam Asi. Tú eres eso. Es innecesario decir que tú, que eso, el tú que es Dios, no es tu identidad individual y separada. El ego,
esta o aquella identidad, el señor o la señorita de tal. De hecho, el yo individual o ego es precisamente lo que impide que tomemos conciencia de tu identidad suprema. Ese tú, por el contrario, es nuestra esencia más profunda, o si lo preferimos, nuestro aspecto más elevado, la esencia sutil, como lo describe el Upanishad, que trasciende nuestro ego mortal y participa directamente de lo divino. En el judaísmo se le llama el Ruach, el espíritu divino y supraindividualidad que se halla en cada uno de nosotros y que se diferencia del Nefesh, el ego individual. En el cristianismo, por su parte, es el Neuma, el espíritu que mora en nosotros y que es de la misma naturaleza que Dios, y no la psique o alma individual que, en el mejor de los casos, solo puede adorar a Dios. Como dijo Kumaraswamy, la distinción entre el espíritu inmortal y eterno de una persona y su alma individual y mortal, el ego, constituye un principio fundamental de la filosofía perenne. San Pablo dijo: vivo, pero no soy yo, sino Cristo, quien vive en mí. ¿Estás diciendo que San Pablo descubrió su verdadera identidad, que era uno con Cristo, y que éste sustituyó a su antiguo y pequeño ego, su alma o psique individual? Así es, tu Ruach o fundamento es la realidad suprema, no tu Nefesh, tu ego. Si crees que tu ego individual es Dios, estás evidentemente en un gran aprieto. De hecho, estarías padeciendo una psicosis, una esquizofrenia paranoide. No es eso, por cierto, lo que conciben los más grandes filósofos y sabios del mundo. Pero entonces, ¿por qué no hay más gente que sea consciente de eso? Si el espíritu está realmente en nuestro interior, ¿por qué no es evidente para todo el mundo? Muy bien. Entremos ahora en el tercer punto. Si realmente soy uno con Dios, ¿por qué no me doy cuenta? Algo me está separando del espíritu. ¿Por qué esta caída? ¿Cuál ha sido el error? Las diferentes tradiciones dan diferentes respuestas a este asunto, pero todas ellas concluyen fundamentalmente en lo siguiente. No puedo percibir mi verdadera identidad, mi unión con el espíritu, porque mi conciencia está obnubilada y obstruida por alguna actividad. Aunque recibe muchos nombres diferentes, es simplemente la actividad de contraer y centrar la conciencia en mi yo individual, en mi ego personal. Mi conciencia no se halla abierta, relajada y centrada en Dios, sino cerrada, contraída y centrada en mí mismo. Y es precisamente la identificación con esa contracción en mí mismo y la consiguiente exclusión de todo lo demás lo que me impide encontrar o descubrir mi identidad anterior. Mi naturaleza individual, el hombre natural, ha caído y vive en el error, separado y alienado del espíritu y del resto del mundo. Estoy separado y aislado del mundo de allá afuera, un mundo que percibo como si fuera completamente externo, ajeno y hostil a mi propio ser. En cuanto a mi propio ser en sí, desde luego que no parece ser uno con el todo, con todo lo que existe, uno con el espíritu infinito, sino que por el contrario permanece encerrado y aprisionado dentro de las paredes limitadoras de este cuerpo mortal. Esta situación suele llamarse dualismo, ¿no es así? Así es. Me divido a mí mismo en un sujeto separado del mundo de los objetos, ubicado ahí fuera, y a partir de ese dualismo original sigo dividiendo el mundo en todo tipo de opuestos en conflicto, placer y dolor, bien y mal, verdad y mentira, etc. Según la filosofía perenne, la conciencia que se halla dominada por el dualismo sujeto-objeto no puede percibir la realidad tal como es, la realidad en su totalidad, la realidad como identidad suprema. En otras palabras, el error es la contracción de uno mismo, la sensación de identidad separada, el ego. El error no descansa en algo que hace el pequeño yo, sino en algo que es. Y aún más, ese ser contraído, ese sujeto aislado aquí dentro, al no reconocer su verdadera identidad con el todo, experimenta una aguda sensación de carencia, de privación, de fragmentación. En otras palabras, la sensación de estar separado, de ser un individuo separado, da nacimiento al sufrimiento, da nacimiento a la caída. El sufrimiento no es algo que ocurre al estar separado,
sino que es algo inherente a esa condición. Pecado, sufrimiento y yo no son sino diferentes nombres para un mismo proceso que consiste en la contracción y fragmentación de la conciencia. Por eso es imposible rescatar al ego del sufrimiento. Como dijo Gautama el Buda, para poner fin al sufrimiento debes abandonar al pequeño yo o ego, pues ambas cosas nacen y mueren al mismo tiempo. Hola, ¿qué tal, gente preciosa? Grabé este texto en una sola sentada, pero lo voy a dividir en 3 partes para que ustedes lo puedan disfrutar y digerir mejor. Espero que sea de su interés, así que nos vemos la próxima semana con la continuación de este contenido. Chao.